Se los habíamos anunciado desde temprano esta mañana. Vamos a estar en contacto con Susana Rostañol. Ella es co-coordinadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Universidad de la República, es antropóloga, y con ella vamos a estar hablando acerca de este término que es verdad, hemos escuchado cada vez con más frecuencia, lamentablemente en los últimos tiempos, debido a hechos de pública notoriedad, pero que a veces no terminan de cobrar un sentido lo suficientemente claro. Estamos hablando de la cultura de la violación, de qué forma se manifiesta, qué es lo que sostiene, es lo que vamos a estar hablando con la antropóloga Susana Rostañol, que ya está con nosotros, la vemos en pantalla. Muy buenos días, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en esto, a esta entrevista, a este programa tan visto por todo el país. Muchas gracias, Susana. Y si le parece, comenzamos justamente por eso, la dificultad de terminar de comprender lo que es el término o lo que es el concepto cultura de la violación. Mira, escuchando estas noticias que ustedes estaban dando, veo la alarmante volumen de noticias sobre violencias que hay, ¿no? Yo creo que esto nos sirve para enmarcar la cultura de la violación en esta cultura con tanta violencia, ¿no? Con asesinatos, con palizas así a un chico porque tiene un aspecto que parece que pudiera ser un ladrón, digamos, los prejuicios. Me parece que ese es el contexto en el que tenemos que pensar la cultura de la violación. Y yendo de plano a esa denominación, creo que es una manera quizás abreviada o simplificada de referirnos a la violencia que deriva de las relaciones patriarcales que existen en las relaciones humanas, en las relaciones en nuestra sociedad, no en las relaciones humanas porque así tenga que ser, sino que en nuestra sociedad así es. Y cuando me refiero a estas relaciones patriarcales que implican una dominación, no estoy hablando necesariamente de hombres y mujeres, estoy hablando de cuerpos masculinizados sobre cuerpos feminizados. No todos los hombres participan digamos, si bien la cultura de la violación está presente en toda la sociedad, no todos los hombres son violadores, ni todas las mujeres son, entre comillas, víctimas, es una palabra que no me gusta esa, pero en fin, quiero decir que va más allá no quiero que esto se polarice en hombres y mujeres, sino que tiene que ver con una cultura que nos envuelve a todos y que habilita ciertas prácticas que hacen que se piense que algunas personas están a disposición de otras. O sea, habilita la prepotencia, habilita la falta de respeto, habilita el creernos dueños de otras personas, ¿no? Creo que ese es un poco el núcleo de la cultura de la violación. Rostañol, y eso de alguna manera lleva a estas cuestiones, ¿no? Que siempre quede en juego el papel de la mujer y que cueste tanto la denuncia, el poder abordar esta temática. Y sí, si uno atraviesa una situación como esta y se ve expuesta a todas estas circunstancias, ¿no? Los cuestionamientos de mujeres, de hombres, y hago hincapié en las mujeres, ¿no? Porque digo, somos el mismo género y muchas veces tal vez no nos sentimos apoyadas por o entre nosotras mismas. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se hace empezar a deconstruir ese concepto? Bueno, para poder abordar desde otro lugar esta cultura de la violación que tiene como epicentro, digamos, el patriarcado. No es fácil. Hace muchos años que se está tratando de construir y no se puede. Yo creo que no se ha podido, lo cual no quiere decir que no sea posible. Yo creo que las grandes movilizaciones feministas de estos últimos años, sobre todo el lugar que están adquiriendo las jóvenes, la marcha del otro día fue una demostración de un decir, bueno, esto no va más, esto no puede ser. Me parece que estar haciendo esto en este programa es parte de esa deconstrucción, es demostrar que no es, si lo pensamos como surgió toda esta discusión o tratar de definir la cultura de la violación con el episodio de Cordón, no tiene que ver con las 3 o 4 personas que violaron
los cuales yo no estoy diciendo que no haya que penalizarlos, etcétera, etcétera, no voy a eso, sino lo que quiero decir es que ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron porque hay una sociedad que habilita a que eso se haga, porque hay mucha gente que comentó, bueno, pero la chica, ¿cómo va a ir? Apenas conoció al muchacho y va a ir a su apartamento. Bueno, esa idea de que cómo va a ir a su apartamento tiene que ver con las mujeres tienen que cuidarse porque existe una cultura de la violación. O sea, la deconstrucción tiene que empezar por ver que somos iguales y eso exige un cambio grande en las relaciones interpersonales y en la estructura social. Yo a lo que voy es que no es un tema, hay un tema estructural, pero que se deconstruye en la vida cotidiana, en las relaciones cotidianas, en entrar a mostrar, a explicitar los pequeños gestos que obedecen a la cultura de la violación. Esos pequeños gestos que pueden ser la manera en que un hombre puede mirar, estoy viendo lo que están mostrando ahora, la manera en que un hombre puede mirar determinadas partes del cuerpo de una mujer en la calle. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que hacer eso? Eso no corresponde. Que tiene que empezar en decirle a alguien, no, mira, esa manera de referirte no está bien, de mostrar chistes machistas y también tratar de educar distintos a nuestros hijos e hijas. Pasa también, yo creo que hay un punto sumamente importante es en lo que hace a la educación sexual en las instituciones educativas. Creo que ese es un punto absolutamente central. Las instituciones educativas están llamadas a mostrar, a enseñar, a promover la igualdad entre todas las personas, independientemente de su género, de su grupo étnico. O sea, la educación tiene que mostrar que todos somos iguales, que no haya prejuicios, que no haya relaciones de dominación. Y eso, la educación sexual tiene mucho que ver con eso. También tiene que ver con las ideas de respetar el cuerpo propio y hacer respetar el cuerpo ajeno. Eso me parece fundamental y me parece que esa educación sexual que apunte al respeto de los cuerpos propios y de los cuerpos ajenos tiene que comenzar desde el jardín de infantes. Me parece que por ahí hay algunos caminos de la deconstrucción y muy importante también es el papel de ustedes, los comunicadores sociales, que tienen un impacto y una influencia muy grande en todos nosotros, los que estamos escuchándolos, mirándolos por televisión, entonces escuchándolos por radio. Entonces creo que los comunicadores sociales también están llamados a tratar de embarcarse en eso de somos todos iguales. Claro. No hay dominaciones. El punto es que también es muy difícil hablar de deconstruir algo que no se percibe como algo que no está bien, porque también la naturalización de determinadas acciones, de determinadas formas de hablar, de determinadas formas de moverse, están a veces tan arraigadas en la sociedad que si no se ve como que eso es parte del problema, es muy difícil ir contra eso. Y lo pongo como un ejemplo, por ejemplo, cuando se habla de una violación, como un instinto sexual irrefrenable de parte de un hombre, cuando en realidad pasa por un lado de poder. ¿Cómo se hace para llegar a ese punto para que la sociedad diga, no, esto que pasó toda la vida, pero en realidad no está bien? Llegar a ese punto para poder hacer algo para cambiarlo. Sí, la desnaturalización es de lo más difícil, porque está muy arraigado. No tengo la llave para cambiarlo, si no ya lo hubiera hecho, pero creo que lo que decía es en la vida cotidiana, es que todas las personas que más o menos tengamos más o menos conciencia de que no es natural, de que no es que no hay un instinto irrefrenable de un hombre para violar a una mujer porque tiene una pollera muy corta o cualquier otra cosa. Eso empieza también por cosas más pequeñas y más sutiles que es necesario irlas marcando. Creo mucho en la educación, pero también en la educación no solo institucional, en los medios, en fin. Ir deconstruyendo eso es algo que tenemos que hacer cotidianamente.
A ver, las mujeres deberíamos poder, todas, sobre todo sobre todo las más jóvenes, porque son las que están más en la mira, pero deberían poder salir a cualquier lado, vestidas de cualquier manera, no están provocando, el no es no, en fin, hay una serie de elementos donde es sumamente importante que los hombres deconstruyan ese lugar de privilegio entre comillas, pero sí privilegio también que tienen. Porque yo al principio decía que esto no lo podíamos poner en una cuestión de hombres y mujeres porque no todos los hombres actúan de la misma manera y hay mujeres que participan activamente de la cultura de la violación en el sentido de que la reproducen. Esto no tiene que ver con el género de las personas. Pero sí es verdad que todos los varones, o la enorme mayoría de ellos, independientemente de la postura que tengan, o sea, estoy pensando en un hombre en un proceso de deconstrucción, por usar el término que tú estabas diciendo, también se beneficia de los privilegios de la masculinidad hegemónica. Se beneficia de múltiples maneras, se beneficia por la manera en que otros lo colocan, cómo lo escuchan. Entonces, que los hombres puedan ir deconstruyendo ese mundo de privilegios que tienen y darse cuenta que el camino a un mundo más equitativo es rompiendo con eso, es difícil. A nadie le gusta quitarse encima privilegios, pero es necesario reconocer que estamos frente a un ser humano igual a mí, que es un sujeto moral, un sujeto pleno de derechos. Ahora, yo estoy diciendo todo esto y pienso, disculpen que cambie un poquito el tema, pero pienso en lo que le sucedió a este chico ayer o el sábado, no me acuerdo cuándo, en Punta del Este, que creyeron que era, por cómo estaba vestido, creyeron que era un ladrón y le dieron una golpiza tremenda. Ahí hay un prejuicio, ahí hay una falta de respeto, digamos, ahí se echa a andar el mismo tipo de mecanismo que funciona en la cultura de la violación, que yo tengo poder, tú no tenés poder, entonces yo hago lo que quiero contigo. Entonces ese es el punto que hay que terminar, y tiene que ver con la violencia, con una cultura de violencia, con una socialización en violencia, en decir, agárrate a las piñas si te hacen daño, mirá, o sea, cuando a un niño se le dice, a un varoncito, se le dice, mirá, vos te tenés que defender a las piñas. Bueno, ahí se está alentando una cultura de la violación, se está alentando una cultura de la violencia. Entonces, creo que son todos esos los pasos que hay que ir dando para la deconstrucción de esas relaciones de poder que en realidad no nos beneficia a ninguno. ¿Cree que en algún momento pueda suceder eso, Rostañol? Teniendo en cuenta que hay una denuncia, hay un proceso en curso y, por ejemplo, al emitirse algunos audios fragmentos de una gran situación, ya se toma partido porque, bueno, ella provocó, ella quiso. Allí se nota claramente que ella no tenía intenciones, ¿no? Termina como sacando a relucir tal vez una opinión generalizada que estaba un poco amedrentada por estos días. Sí, yo creo que es un momento muy difícil porque me parece que hay, bueno, en principio una pequeña acotación que yo no escuché los audios, ni quiero hacerlo, pero tiene que ver con el tema del consentimiento y me parece que es un gran error pensar que una persona está consintiendo algo cuando está privada de la libertad de no consentir. Eso como marco general. Entonces, esa mujer, o como en muchos otros casos, no quiero detenerme en el caso específico, no tenía posibilidades de no hacerlo, no tenía posibilidades de escapar de la situación. Entonces, eso por un lado. Hay que ser muy cuidadoso cuando se dice que se consiente en algo en situaciones donde no es posible no consentir, entre comillas. Por otro lado, tú me decías si yo pienso que es posible esa deconstrucción. Yo quiero pensar que sí, pero estamos en un momento bastante difícil para que eso suceda. Porque estamos en un momento en que hay como una polarización, hay una exacerbación de las violencias. Digamos, hace 10 años o 15 nadie se atrevía a decir que era racista y ahora sí hay gente que se atreve a decirlo.
Entonces, en esa exacerbación de violencias, en esa exacerbación de creerme superior al otro, eso existe en determinados pequeños núcleos, pero existen, mientras que hay también un amplio sectores de la sociedad que estamos tratando de lograr una sociedad más equitativa, sin prejuicios, donde haya un lugar para todos los humanos y las humanas. Entonces, en esa tensión, bueno, yo creo que estamos en un momento complejo en el mundo. Y acá entra todo, los que quieren controlar absolutamente la naturaleza y los que quieren vivir en armonía con la naturaleza. O sea, esos son los polos. Está el polo del grupo que se siente con el privilegio sobre otras personas y sobre el planeta, y el polo, por ponerlo en los extremos, ¿no? De quienes piensan que hay que vivir armónicamente compartiendo un planeta donde hay lugar para todos, si la distribución es distinta, si el respeto a los humanos es distinta. Entonces, me parece que entre esos dos polos estamos luchando como sociedad, macro sociedad. Digo, no estoy hablando solo de Uruguay, estoy hablando ¿no? del momento histórico en el que estamos viviendo. Yo creo que el COVID también está demostrando de que no tenemos, bueno, yo estoy ahora en este momento por Zoom porque estoy con COVID, nos está demostrando de que no tenemos control de nada, de que no podemos planificar nada, de que hay una fuerza que nos supera, digamos. Entonces, yo creo que ese es el debate en el que también tenemos que pensar la cultura de la violación. Exacto, Susana. Algo más amplio. Muchísimas gracias lamentablemente, porque quisiéramos hablar mucho más, seguramente a cuenta de otra comunicación, para poder seguir profundizando en este tema que, como usted decía, es tan importante, y agradecerle estos minutos y que se recupere pronto por el COVID-19, que lo transite de la mejor forma. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Por favor, un placer. Era la antropóloga Susana Rostañol, es co-coordinadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Universidad de la República.